La Comunidad Cristiana de Cali presenta Palabras de Vida, un mensaje de esperanza a tu corazón. Palabras de Vida con el pastor Luis Fernando Giraldo. Ok, buenos días. Vamos a hablar entonces acerca de un tema bien especial que Dios ha permitido traerlo a mi corazón para poder en esta hora ser de bendición para cada uno de ustedes. El tema de esta mañana yo le he llamado sencillamente el ejemplo del servicio perfecto hacia Dios. El ejemplo del servicio o de un servicio perfecto para Dios. Es decir, nosotros debemos realizar un servicio a Dios. Cuando le servimos a Él, no debe ser cualquier servicio. Debe ser un servicio de excelencia. Debe ser un servicio ¿qué? Perfecto. Amén. Y es algo bien especial lo que vamos a mirar hoy, porque yo sé que Dios va a tocar nuestras vidas. Y es un mensaje que no solamente va a servir para aquellas personas que aún están comenzando en la iglesia, sino también para aquellos que tienen en su corazón servirle a Dios e incluso en estos momentos ya están sirviéndole a Dios. Y es un tema bien especial y yo sé que Dios te va a bendecir. Para eso, yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Isaías, capítulo 6, por favor. Vamos a leer el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Yo sé que esta palabra va a tocar tu vida. Vamos a ir rápido a la palabra de Dios. Entonces, Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Yo quiero que incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias en esta hermosa mañana que tú nos regalas. Yo quiero colocar en tus manos esta palabra y te pido, Señor, que sea como esa palabra de 2 filos, Señor, esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, Señor, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios de los cielos, que podamos ser edificados, que podamos salir de este lugar, Señor, con un corazón, Señor, rebosando de tu palabra, dispuestos a servirte, Señor, pero no a hacer cualquier servicio, sino a hacer el mejor servicio, Señor, para ti, porque tú eres un Dios de orden. Tu palabra dice: hágase todo decentemente y con orden. Señor, te doy muchas gracias. Quedamos en tus preciosas manos, Espíritu Santo, para que tomes control de esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos entonces a empezar a mirar un poco la historia o el relato que acabamos de leer en el libro de Isaías. Estamos hablando que aparece en este pasaje unos personajes bien particulares. Estos personajes bien particulares son unos serafines, uno de los tantos ángeles que habían o que Dios tiene, y en especial cerca de su trono. Dice la palabra de Dios de que este tipo de ángeles, serafines, se la pasaban gritándole al Señor: santo, 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 mejor alabando su nombre. Es decir, estaban no en cualquier sitio, sino que estaban en la presencia de ¿quién? Estaban en la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor, y me llama la atención, de que eran unos seres que tenían cada uno 6 alas. Imagínate uno de estos seres
con 6 alas. Yo creo que uno llega a ver uno de estos por aquí con 6 alas, yo creo que uno se asusta, ¿o no es así? Uno sale, mejor dicho, asustado. Uno dice, ¿qué es esto? ¿Es un fantasma? ¿Alguna cosa rara? Porque imagínate ver un ángel o un serafín con 6 alas. Es algo bien, bien como de susto, como de miedo. Pero lo que me llama la atención es que cada una de esas pares de alas, eran 3 pares de alas, es decir, 6 alas. Cada par de alas tenía una función específica. Cada par de alas tenía una función específica. Y en eso es que vamos a centrar hoy en día el tema que estamos predicando en esta mañana. A ver, hermanos, y va a ser bien especial. Ahora, ¿por qué, pastor, usted me está hablando de el ejemplo en el servicio que se debe hacer a Dios? Ese servicio perfecto o ese servicio de la mejor manera, como lo hablamos ahora, de excelencia. Pues es algo bien especial, hermanos. Hoy en día estamos viendo cantidad de hombres y mujeres que le sirven al Señor, como poco a poco han ido cayendo del lugar de privilegio donde Dios los ha colocado. Me llama la atención de una manera triste ver cómo muchos hombres de Dios han permitido que su corazón se dañe, cómo muchos hombres, líderes, han dejado que el enemigo bombardee sus vidas, arruinando sus ministerios. Hace poco pude enterarme de varios pastores, y no vamos a mencionar nombre por respeto, que han caído de la gracia de Dios. Pastores que hemos visto incluso asomados en la televisión. Por allí una vez un pastor me enseñaba y me decía, en los pastores, los líderes de las iglesias tenemos que cuidarnos de las 3 Fs. ¿Usted sabe cuáles son las 3 Fs? Las 3 Fs son las faldas, las finanzas y la fama. Amén, hermanos. Vuelvo y se le repito. Las faldas, las finanzas y la fama. Son 3 Fs de las cuales usted tiene que cuidarse. ¿Por qué? Las faldas, porque Satanás todo el tiempo está tratando de colocarle a uno cáscaras para caer. Amén. Y siempre el diablo utiliza personas, en este caso para los hombres mujeres o para las mujeres pues los hombres, para hacerte caer de la gracia de Dios, del favor de Dios. Segundo, cuando los ministerios o el liderazgo empieza a tener mucho éxito, empieza a ocurrir algo que es el incremento de las finanzas. Y el incremento de las finanzas puede dañar el corazón de una persona que no esté preparado para el servicio. Amén, hermanos. Y lo tercero, la tercera F, estamos hablando de la fama. Pues si crece lo demás, pues obviamente tu nombre va a ser ¿qué? Reconocido. Y cuando ya el nombre es reconocido, entonces muchos se olvidan que el que tiene que tener todo el reconocimiento se llama Jesús y no cada uno de sus servidores. Amén, hermanos. Entonces es muy importante entender eso. Y pastor, y eso tiene que ver mucho con el tema que usted está predicando hoy. Pues claro, hermano, porque hoy vamos a mirar cómo es ese servicio, cómo tiene que ser, y usted va a ir entendiendo poco a poco lo que yo le acabo de dar en esta pequeña introducción. Entonces, lo primero que vamos a mirar en cuanto a esto es que los ángeles, sus primer par de alas tenía algo bien particular, y yo quiero que lo leamos en la escritura. Dice así, versículo 2, capítulo 6 del libro de Isaías, versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Mire lo que dice el primero, con 2 cubrían sus rostros. Qué importante, hermano. Si nosotros queremos tener un servicio de excelencia, un ejemplo de servicio a Dios, lo primero que tiene que haber en nuestro corazón es la humildad. Las alas de estos serafines, las primeras alas que menciona, dice la Biblia que se estaban cubriendo ¿qué? El rostro. Y cubrirse el rostro, hermanos, es tapar su rostro, tapar su personalidad, tapar lo que usted es, tapar
con lo que usted lo identifican de los demás seres humanos a simple vista. A ver, hermanos, eso es muy importante. Es cubrir, sí, es decir, lo que este serafín estaba haciendo con el profeta era: aunque tengo 6 alas, no me mire. Aunque tengo estas alas, no me mire a mí. Porque ese serafín estaba en la mismísima presencia ¿de quién? De Dios. Y al cubrirse su rostro con sus 2 alas, le estaba diciendo: yo no te miro porque a mí no es el que tienes que mirarme. Cuando uno habla con una persona, uno la mira al rostro. Pero el serafín esconde su rostro con sus alas, y lo único que queda a su alrededor es la mismísima presencia ¿de quién? De Dios. Y cuando nosotros le servimos al Señor, tenemos que empezar a entender en nuestras vidas que la gloria no es para los hombres. La gloria no es para un ministro en particular. La gloria no es para un predicador en especial, ni para una iglesia, ni para un ministerio. La gloria es toda ¿para quién? Para Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y eso usted tiene que entenderlo muy, pero muy clarito. Hay personas que anhelan el ministerio. Hay personas que anhelan servir a Dios. Pero déjeme decirle algo. Están buscando es el reconocimiento de los hombres. Están buscando es el aplauso de la gente. Están buscando es que la gente lo mire y diga: wow, ese hombre como predica, ese hombre como está. Están buscando su propia gloria y no están buscando la gloria de aquel que sí merece toda la gloria, aquel que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Esa gloria es la que tenemos que buscar. Si recuerdas tú, hay un pasaje en la Escritura cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración. Fue con sus discípulos y estaba allí la transfiguración, y aparece Moisés y aparece también ¿quién? Elías. ¿Y qué sucede después? Duró muy poco la visión, y estos 2 hombres inmediatamente, ¿qué pasa? Los 2 profetas se desaparecen. ¿Y quién es el único que queda en escena? Jesucristo. ¿Sabe qué estaba haciendo ahí? Dios, demostrándole a sus apóstoles exactamente lo mismo que estaba haciendo el serafín con Isaías. ¿Qué le estaba haciendo? Diciéndole: no pongan mi mirada en estos 2 hombres, profetas, sí, que los levanté, sí, que fueron tremendos predicadores, sí. Necesito que coloquen la mirada única y exclusivamente ¿en quién? En Jesucristo. Amén, hermanos. No el apóstol, sino Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando él estaba predicando en el desierto y bautizaba a la gente en el Jordán. De hecho, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Cuando cada vez que aparecía el Señor, ¿qué eran las palabras que decía Juan? Yo no soy digno de desatar el calzado, la correa del calzado de sus pies. Yo los bautizo en agua, pero vendrá otro mayor que yo, que los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Y una declaración gloriosa, hermano, que debe estar metido en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabe cuál es? Se la voy a decir. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Estaba diciendo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe, es necesario que usted y yo, amado hermano, menguemos, que ese hombre viejo, esa persona que está allí, así sea el hombre nuevo que haya salido, tiene que mantenerse agachadito. Usted como persona, usted como su nombre, como se llame, Carlos, Arturo, Alberto, Julio, Sandra, Juan, el que sea, debe mantener su rostro tapado, debe mantenerse en un bajo perfil, y no puede quitarle ni por un segundo la gloria al que todo se la merece, que se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Y Juan el Bautista lo que decía era eso: por favor, no me miren más a mí, mi tiempo terminó, ahora es el tiempo de Jesucristo. Y ese es el tiempo para cada uno de nosotros también. ¿Es el tiempo de qué? Es el tiempo de menguar, es el tiempo de humillarnos delante de la presencia de Dios y empezar a anidar en nuestro corazón el arma más poderosa para poder empezar a servirle a Dios. ¿Sabes cuál es? La humildad. Si tú no eres humilde, no puedes servirle a Dios. Hay grandes predicadores que Dios los empieza a usar con dones, con cantidad de cosas, hermano, pero parece que la humildad se va, parece que la humildad se pierde. ¿Por qué? Por la manera en cómo Dios lo usa y cómo la gente empieza a aplaudirlo y abrazarlo y decirle: qué tremendo, cómo hiciste esto, es que si tú no haces esto las cosas no funcionarían. No, las cosas funcionan porque Dios quiere, porque es la voluntad de ¿quién? De Dios. Y nosotros tenemos que aprender la humildad.
Amén, hermanos. Lo primero que es la humildad. Si vamos a servirle a Dios, no es para que nos miren. Hay hermanos, yo me he encontrado en estos años de ministerio, que he visto personas que quieren ser líderes en la iglesia, que quieren ser predicadores, quieren predicar. Y me he encontrado con ellos que más que el deseo y las ganas de servir a Dios, es las ganas de tapar las heridas de rechazo, de discriminación que en algún momento le hicieron antes de llegar a Cristo. Y por eso tienen los anhelos de ser ¿qué? Vistos. Porque toda la vida los han visto como fracasados, los han señalado en su casa, en donde quiera que va. Y pastor, ¿y qué tiene de malo eso? Si ahorita en Cristo sí podemos salir de ese cuento que nos metieron en la cabeza que éramos fracasados. Pero una cosa es que tú le quieras servir a Dios por lo que Él ha hecho y ha cambiado en tu vida. Y otra cosa es tratar de servir a Dios para yo mismo sanarme mis heridas. Mis heridas no las sano yo. Las heridas mías las sana ¿quién? Jesús. ¿Qué dice David en su Salmo 23? ¿Se acuerdan? Unge mi cabeza ¿con qué? Con aceite. El pastor de ovejas era aquel que andaba también ¿con qué? Con aceite. Cuando una oveja era enferma, era herida, el pastor ungía la oveja con aceite. Era una manera de limpiar, era una manera de sanar. No es la misma oveja la que se cura. Es el pastor que cura ¿a quién? La oveja. Y tenemos que entender entonces para qué yo le quiero servir a Dios. Pastor, yo no anhelo entonces predicar. Yo no anhelo, no. Tú le sirves a Dios, así no seas predicador, le sirves a Dios en tu casa. Cuando tú vienes a la iglesia y das tu diezmo y das tu ofrenda, ¿le estás sirviendo a quién? A Dios. Cuando se permiten que mensajes como estos lleguen a muchas partes, también tú le estás sirviendo a quién? A Dios. Cuando tú vas a la tienda, cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú vas por la calle y tu testimonio es un testimonio pulcro, es un testimonio de verdad, tú también de esa manera le estás sirviéndole a quién? A Dios. ¿Sabes por qué? Porque le estás dando la gloria y la honra. Y cuando la gente venga a preguntarte, la gente venga a decirte ¿cómo haces para vivir así? La gente venga a preguntarte a ti consejos, tú vas a poder testificar del verdadero amor de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Hay algo que quiero repetirte o recalcarte. Acuérdate de esto. Acuérdate de esto, bien interesante, hermanos. La humildad es parte de la santidad. ¿Sabías eso? La humildad es parte de la santidad. Necesitamos andar ¿en qué? En santidad. Sigamos leyendo el versículo 2 del libro de Isaías, capítulo 6, versículo 2. Dice así: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Lo segundo que cubrían era ¿qué era? Sus pies. Cubrían sus pies. ¿Esto sabes qué significa? Significa pureza. ¿Qué significa? Pureza. Cubrir el rostro significa humildad. No me miren a mí, miren a Cristo. Pero de una manera en cuanto a la gloria, ¿a quién se la doy, no? Es decir, no me miren a mí para darle la gloria ¿a quién? A Cristo. Pero recuerden que el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Sed imitadores de mí, como yo ¿de quién? De Cristo. Porque tú no puedes decir, no me imiten a mí, imiten a Cristo. Falsa piedad. Yo no, si yo estoy en la tierra y Dios dejó ministros, Dios dejó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, es para que los viera yo como un ejemplo ¿a qué? A seguir, porque si no son ejemplos no sirven para mi vida. Amén, hermanos. Tienes que entenderlo y tienes que asumir la responsabilidad como el apóstol dijo y decir, y como él dijo, no, que me sigan a mí, así como yo sigo a quién, a Cristo. Imítenme a mí, así como yo imito a quién, a Cristo. Es una responsabilidad seria, ¿cierto que sí? Que tú puedas decirle a los demás, imítenme, sean como yo. No sé cuántos aquí están dispuestos a decirle así. O pueden decir en esta hora, imítenme a mí, imítenme a mí. Yo les digo, hermanos, imiten lo bueno de su pastor. Lo malo, deséchenlo. Tomad lo bueno y desechad ¿qué? Lo malo, porque todos somos seres humanos, todos tenemos errores, todos tenemos fallas.
Eso es algo muy importante para que lo tengas en cuenta. Lo primero, no te olvides, cubrían sus rostros, que significa ¿qué? Humildad. Lo segundo, cubrían sus ¿qué? Sus pies, significa ¿qué? Pureza. No importa cuán limpio esté el hombre, ¿la sangre de Cristo nos limpió o no nos limpió? ¿Cierto que sí? Eso dice la palabra, que la sangre de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Pero por más limpios que la sangre de Cristo nos haya dejado, usted todos los días camina sobre el polvo, sobre la tierra, ¿cierto que sí? Quiere decir que a diario tenemos que lavarnos nuestros pies. Y esa fue la declaración de Jesús a Pedro, ¿se acuerdan? Lávame a mí todito, cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos. No, usted ya está limpio, solamente es necesario lavarse ¿qué? Los pies. A diario tenemos que lavarnos nuestros pies. A diario tenemos que vivir en esa completa pureza. Cubrir los pies también, con los pies caminamos, con los pies direccionamos nuestra vida, con los pies direccionamos nuestras acciones, hacia dónde vamos, nos movemos. Y todos los días tenemos que andar con unos pies limpios de pureza, limpios de santidad. Amén, hermanos. Es algo muy importante que usted necesita tenerlo. Si nosotros caminamos por caminos equivocados, nuestra vida no va a estar cubierta con la protección de Dios. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá a quién. A Dios. Dios se te puede aparecer, sí, claro. Apariciones angelicales lo puede hacer. Como dicen los teólogos, ¿no? La teofanía. Apariciones angelicales de Dios. Él lo puede hacer, se puede manifestar. Pero la Biblia me enseña de que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sabes qué? Cuando tú caminas en santidad, en todos los aspectos de tu vida, en cada área, en tu familia, en tus finanzas, aun cuando el diablo viene a tratar de enfermarte, ese tipo de cosas, tú vas a ver a Dios sanándote, tú vas a ver a Dios dándote la provisión, tú vas a ver a Dios bendiciendo tu familia. Eso es, sin santidad nadie verá al Señor. Eso quiere decir esa palabra. Es decir, que cuando caminamos en la santidad, cuando andamos cubriendo nuestros rostros con humildad, cuando andamos nosotros con unos pies caminando en pureza, vamos a ver a Dios de nuestro lado siempre. ¿Cuántos lo creen? Eso es muy importante, que usted lo pueda tener en cuenta. Nuestros pies nos direccionan. Lámpara, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿en qué? En mi camino. Pastor, ¿y cómo yo hago para que mis pies caminen por el camino derecho? Sencillo, hermano. A través de la palabra. La palabra es mi lámpara. La palabra es mi luz. Es una lámpara de halógeno potente, hermano, que ve cualquier hueco, cualquier cosa, más mínimo detalle. Dios la coloca a tu servicio, a tu disposición, para que sepas a qué camino o qué camino vas a escoger, por cuál camino vas a andar. Pero recuerda, un barco inmóvil no puede ser dirigido. Porque hay algunos que dicen, pastor, yo todavía no hago nada porque estoy esperando. Estoy esperando a que Dios me mueva, a que Dios me dé el sentir. Déjame decirte algo. Un barco amarrado en el muelle, ¿quién lo puede dirigir? ¿Para qué capitán? Pero cuando el barco sale a navegar, ahí es donde necesita de un capitán, necesita de alguien que tome el timonel y pueda dirigir el barco, como dicen por allí mucho, ¿no? A un puerto ¿qué? Seguro. Pero solo y solo sí cuando tú empiezas a ¿qué? A navegar. Hay muchos que tienen temores de servir a Dios. No tengas temor. Hay muchos que tienen temores de ser cristiano. Pastor, todavía no me convierto, todavía no me siento preparado. Cuando esté bien, entonces me convierto. No, nunca lo vas a hacer. Jesús no recibe, como dice la Biblia, a sanos, sino ¿a quién? A enfermos. Él vino a salvar lo que se había ¿qué? Perdido. Porque el médico no viene a curar a los sanos. ¿Por qué? No hay enfermedad. Pero el médico sí viene a curar ¿a quiénes? A los enfermos. Entonces tenemos que lanzarnos para que Él nos guíe. Cuando nosotros, hace años con mi esposa, ya 16 años que comenzamos el ministerio, nosotros nos lanzamos, no sabíamos muchas cosas, pero confiamos en las promesas de Dios,
que había dicho Él a nuestras vidas que haría de nosotros una nación grande, y que Él iba a estar con nosotros, y que Él nos iba a guiar, que el Espíritu Santo por eso había descendido, porque Él nos enseñará, porque Él nos guiará todas las cosas, va a estar con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Y eso se lo creímos a Dios, y por eso Él ha dirigido este barco, hermano, y queremos todo el tiempo que Él siga dirigiéndolo, porque cuando nosotros tomamos el timón, nos equivocamos de rumbo, y a veces nos toca nadar o navegar en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, y en otras ocasiones peores, empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque somos malos capitanes. En cambio, cuando le entregamos la capitanía a Cristo, cuando se la entregamos al Espíritu Santo, Él se encarga de guiarnos y vamos a ver el avance en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, lo segundo que estos serafines nos enseñan es que nuestros pies, ¿cómo tienen que ser? Puros. Vamos a mirar otra vez Isaías capítulo 6, versículo 2. Vamos a mirar la otra parte. Dice: por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Y la última parte dice: y con 2 volaban. Esto es tremendo, hermano. Con 2 volaban. El volar me habla de las alturas. El volar me habla de ¿qué? De las alturas. Me habla de subir. Me habla de elevarme, de llegar hasta tal cosa, hasta tal sitio, hasta tal nivel. ¿Y dónde estaban los serafines? En la presencia de ¿quién? De Dios. ¿Qué era lo que los serafines decían? Santo, santo, santo. ¿Qué estaban haciendo los serafines? Los serafines estaban adorando a Dios. Quiere decir que cuando sus alas se baten, cuando sus alas se baten para poder volar, ese ruido, ese sonido es la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder tener un servicio excelente, un ejemplo de servicio? Necesitamos humildad, necesitamos pureza y necesitamos una genuina adoración. ¿Qué es lo tercero? Una genuina adoración. Es bien tremendo esto, ¿cierto? Una adoración, hermano. Dicen en la Biblia, dice santo, 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 ¿no? Mire lo que dice el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. El uno al otro, como que se hablaban, ¿no? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Toda la tierra será llena de su gloria. Mire lo que dice ahí. Pastor, si hay tantas muertes, esos serafines como que estaban con un tornillo flojo. Si hay tanto caos en el mundo, ¿por qué razón estos serafines decían que toda su tierra, la tierra será llena de la gloria o está llena? ¿Ah? Buena pregunta, ¿cierto? Cuando tú estás en la presencia de Dios, en ese nivel de adoración, tú te montas a ese nivel sobrenatural. Y en ese nivel sobrenatural miras todo, no de la perspectiva humana, sino de la perspectiva divina. Amén, hermanos. De la perspectiva divina. Porque Dios, dice la Biblia en Hebreos, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Hebreos, ¿qué dice en el versículo 1? La fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por la palabra de quién? De Dios. Por la fe y por su palabra fue hecho lo que está hecho. Y eso que está hecho fue hecho de lo que no se veía, dice la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, la mayor declaración
de qué es la fe, de llamar las cosas que no son como si fuese, la encontramos en el libro de Hebreos. Todo en el capítulo 11 estamos viendo de todos los héroes de la fe. Me gusta llamarle así, los héroes de la fe. Hombres que se movieron bajo, no lo que vieron, sino bajo la perspectiva de ¿quién? De la fe, es decir, bajo la perspectiva del Cordero de Dios, bajo la perspectiva de un lugar santo, desde la perspectiva de lo más alto de adoración, como donde está Jesús. De allí fue donde ellos pudieron ver con la fe lo que en el mundo natural nunca se podrá ver, y por eso lograron grandes conquistas. Amén, hermanos. Por eso no te dejes llevar por las circunstancias que tú miras, pero para poder no dejarte llevar de las circunstancias, tienes que estar ¿dónde? En las alturas. Tienes que estar batiendo tus alas. Tienes que estar alabando y adorando a Dios. La Biblia dice que Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Mucha gente puede subirse a la tarima y cantar. Mucha gente puede tocar buenos instrumentos. Pueden tener tremenda voz, hermano, tremendo chorro de voz y alabar a Dios. Pero no necesariamente están adorando. Atención con eso. No necesariamente hay una genuina adoración. Porque para que haya una genuina adoración, tiene que ir ligado de la santidad. Porque delante de la presencia de Dios no puede haber cosa inmunda, dice la Escritura, ¿cierto que sí? ¿Y dónde estaban estos serafines? ¿En la presencia de quién? De Dios. Y ahí, para que tú mires todo de la perspectiva divina, tienes que estar en santidad. Pero no puedes estar en ese lugar si no eres humilde, si no tienes pureza y si no tienes una genuina adoración en tu corazón. Amén, hermanos. Pero si tú logras estas tres cosas, vas a ser un hombre, una mujer, cuando tengas tu servicio en la iglesia, si trabajas en las células, si trabajas con los niños, si trabajas en la alabanza, vas a ser un hombre y una mujer que va a agradar tanto a Dios, que vas a ver cómo Dios se mueve en cada detalle de tu vida, aún en las cosas más insignificantes, que tú piensas que Dios no va a estar, pues ahí está, porque Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que te mima, Dios es un Dios que te consiente, como cantamos muchas veces, ¿cierto? Nosotros somos la niña de ¿quién? De sus ojos. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guía. Y Él está siempre consintiéndonos, dándonos contentillo en muchas cosas, a veces caprichitos que tenemos. Y eso no es malo. A veces nosotros queremos también darles gustos a nuestros hijos, ¿cierto que sí? Y les compramos, está bien, comprémosle esto pues hoy, a ver, pero eso no se puede todos los días. Apenas le decimos a nuestros hijos, ¿cierto? Y Dios también dice, más o menos, pero a ver, de vez en cuando sí les voy a dar algo, para que ustedes también estén contentos. Dios nos enseña incluso cómo ser buenos padres. Porque eso no hay un curso que te enseñe a ser papá. Tú lo aprendes ¿dónde? En la marcha. ¿Ves? No es que, yo me voy a quedar aquí esperando y el día que aprenda a ser papá me caso y tengo hijos. No, es lo mismo. Yo voy a esperar a que el Señor ponga en mi corazón y me mueva porque es que Él me dirija. No, un barco amarrado en el muelle no puede dirigirse. El barco tiene que salir ¿a dónde? A alta mar para poder que sea dirigido ¿por quién? Por nuestro Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero terminar con esto, diciéndote, es necesario que busquemos estas tres cosas. Estos serafines nos dan ejemplo. Busquemos la humildad, que siempre la gloria sea de ¿quién? De Dios. Que cuando tú te sientas contento, alegre por tener una iglesia hermosa, creciente, grande, ok, pero que ese no sea el primer motivo por el cual tú invitas a alguien a tu iglesia, para mostrar tu iglesia. Yo soy de tal pastor. No. El motivo principal es para que las almas se salven. Las almas sean salvas. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero. Y tener humildad es que cuando Dios te empiece a usar, y a los que ya Dios los está usando, manténgase siempre alerta. Porque creemos a veces que nuestras fortalezas son ya fortalezas para siempre y muchas veces se descuidan y en esas áreas viene la tentación. Y si algo tiene Satanás es que es paciente para hacer caer al cristiano.
La Biblia dice que el que piense estar firme, mire que qué, que no caiga. Muchos de estos pastores, predicadores, qué pesar, hermano, de ministerios hermosos, grandes, han perdido todo, porque se olvidaron de tapar sus rostros, se olvidaron de tener pureza en sus vidas y se olvidaron de que la alabanza y la adoración no es para ellos, sino que debería ser ¿para quién? Para Dios. Es el peligro de la fama en el ministerio, es el peligro de la fama, de las finanzas. Es un peligro latente, pero si nos mantenemos aterrizados con los pies en tierra, reconociendo que somos débiles y que la fortaleza viene de parte de Dios, vamos a ser hombres y mujeres victoriosos. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor.